Hola, en el siguiente video se realizará la demostración de dos problemas a partir del uso del software GeoGebra. El problema 1, sea el triángulo definido como XYZ, debemos hallar un punto W en el segmento XY de modo que se cumpla la siguiente proporción, teniendo en cuenta que esta proporción está definida para la medida de los segmentos que allí se van a nombrar. Se debe cumplir que la medida de XW es a YW como XZ es a YZ. ¿Sí? Listo. Por otra parte, entonces nosotros vamos en la demostración a utilizar un teorema que hemos definido como el teorema asterisco, el cual está definido como si los ángulos de la base de un triángulo son congruentes, el triángulo resulta isósceles. Entonces, para esto, de acuerdo a los datos que nos da el teorema, tenemos como dado el triángulo XZY. A partir de este triángulo, entonces vamos a construir la bisectriz del ángulo definido como XZY, de tal forma que se nos genere el rayo ZP. Luego, vamos a realizar la construcción de la recta definida como XY. Y luego vamos a realizar la construcción también de la recta ZP. Luego, por el teorema de la barra cruzada, vamos a tener que la intersección entre la recta XY con sea nuestro rayo o la recta ZP nos va a generar el punto W. De tal forma que para nosotros, decimos que el punto W, que ese punto W que hemos hallado es la ubicación correcta para que se cumpla la siguiente, pues la proporción que nos han nombrado en el teorema. Entonces, a partir de esto, vamos a demostrar que ese W que nosotros hemos hallado ahí sí cumple con lo pedido. Continuando con la demostración de que W cumple la proporción ya mencionada anteriormente, vamos a trazar la paralela a XZ que pase por Y, a la cual llamaremos L. Bien, después vamos a trazar otra paralela a ZW que pase por X, llamada G. Esto lo sabemos por el teorema de existencia de paralelas respecto a 1 y 6. Eventualmente, trazaremos la recta YZ y la recta XZ. Esto por postulado de la recta, pues tenemos 3 puntos, tenemos derecho a nuestras dos rectas. Después, por teorema de intersección de rectas, la recta L intersecada con la recta XZ se intersecan en un punto A, por el teorema ya mencionado. Lo mismo en el caso de la recta ZX intersección con la recta G se intersecan en un punto B. Bien, ¿cómo sabemos que ZW es bisectriz del ángulo YZX? Los ángulos YZW y XZW resultan congruentes por definición de bisectriz. Además, el ángulo YZW es congruente con el ángulo ZYA por alternos internos o por pi, puesto que L y ZW son paralelas y la secante en este caso sería YZ. Entonces, estos ángulos congruentes. Además, por correspondientes, entre paralelas o PAC, los ángulos X, Z, W correspondiente con el ángulo Z, A, Y, puesto que las paralelas nuevamente son ZW y la recta L, y la secante en este caso sería XZ, dejando estos ángulos congruentes. Por el teorema ya mencionado en el inicio del video, tenemos que
el teorema asterisco nos dice, perdón, antes por transitividad tenemos que el ángulo ZYA congruente con el ángulo ZAY, y entonces aplicando el teorema asterisco, el triángulo XAYZ resulta isósceles por el teorema asterisco, puesto que sus ángulos de la base son congruentes. Finalmente, o llegando a una conclusión, tenemos que el segmento XZ congruente con el segmento ZA. Esto por la definición de triángulo isósceles. Bien, y podemos aplicar teorema de Tales, ya que tenemos tres paralelas, en este caso L, WZ y G. Entonces, el teorema de Tales nos dice que, tomando, en este caso voy a tomar las rectas secantes XY y la recta XA, y nos dice que XW es a YW como XZ es a AZ. También podríamos hallar la relación nuevamente con XW es a W a YW y BZ es a YZ. Por eso las igualamos acá las tres por el teorema de Tales. Entonces, ¿cuál es la que nos interesa? Esta específicamente. XW es a YW como XZ es a AZ. Y por congruencia entre lados, entre segmentos, tenemos que XW es a YW como XZ es a YZ, como se quería demostrar al inicio del problema, con el problema 2. Considere dos rectas coplanarias que se intersecan en un punto Y. Suponga que no tiene acceso al punto Y, es decir, que no lo puede ver. Elija un punto X en una de las rectas y un punto Z en la otra. Demuestre cómo hallar la bisectriz del ángulo XYZ, pero sin usar explícitamente el punto Y en la solución del problema. Entonces tomamos un punto X en la recta L y un punto Z en la recta L. Todo esto lo tenemos como dado. Por postulado de la recta podemos trazar una recta entre X y Z. Además, por teorema de existencia de puntos al lado, podemos hallar dos puntos que dejen a X entre W y a Z entre O y B. Ahora bien, hallamos la bisectriz del ángulo AXZ y hallamos la bisectriz al cual llamamos el rayo XD y trazamos la recta XD. También vamos a hallar la bisectriz del ángulo BZX, también por teorema de existencia de la bisectriz de un ángulo. Y esta bisectriz se denotará como ZP. Nuevamente por postulado de la recta, trazamos la recta ZP y hallamos la intersección entre las dos rectas ZP y XD, el cual nos genera un punto Q por teorema de intersección entre rectas. Ahora bien, vamos a hallar una paralela a XZ que pase por W y una paralela a XD que pase por W. Esto por teorema de existencia de paralelas. Hallamos el punto de intersección entre la recta M y la recta R, la paralela hallada en el ítem 14, que denotaremos como K. Esto por teorema de intersección de rectas. Y eventualmente hallaremos la bisectriz del ángulo WKZ. Nuevamente por el teorema ya antes mencionado, de teorema de existencia de la bisectriz de un ángulo. Bien. Este genera pues
la bisectriz, la semirrecta KS, y por postulado de la recta trazamos la recta KS. Ahora bien, eh, hallamos el punto de intersección entre la recta S, en este caso la paralela a XD que pasa por W, y la recta KS que es bisectriz del ángulo ZKW, y estas se intersecan en un punto T. Supongamos que la recta QT es la bisectriz. Pues vamos a desaparecer lo construido hasta este momento para demostrar ese, que QT es la bisectriz del ángulo XYZ. Para esto entonces, por el teorema de intersección de rectas, tenemos el punto G que va a salir de la intersección de la recta definida como XZ y QT. Luego vamos a construir una recta F paralela a la recta L de tal forma que G pertenezca a esa recta F por el teorema de existencia de rectas paralelas. Luego, por el mismo argumento, vamos a construir una recta J que sea paralela a la recta XZ de tal forma que Q sea perteneciente a esa recta J. Luego, por el teorema de intersección de rectas, podemos decir que la intersección entre la recta M y la recta F nos va a generar un punto definido como E. Luego, por definición de ángulo, tenemos el ángulo GEZ. A partir de esto, entonces vamos a hallar la bisectriz del ángulo GEZ y a esta la vamos a nombrar como una recta P. Luego, decimos que la intersección entre la recta XZ y la bisectriz que nombramos nosotros como P nos va a generar el punto F. Luego, por el teorema de existencia de rectas paralelas, vamos a construir una recta Q que sea paralela a la recta L, de tal forma que ésta pase por el punto Q. Luego, por el teorema de intersección de rectas, vamos a intersecar la recta J y la recta F, de tal forma que nos genere un punto H. Luego, por el teorema de existencia de rectas paralelas, vamos a construir una paralela nombrada B, que de tal forma que sea paralela con la recta P y nos genere, de tal forma, perdón, que H pertenezca a la recta B. Luego, a partir de lo anteriormente mencionado, vamos a hacer la construcción de un triángulo definido como GEZ. A partir de esto, entonces podemos empezar a establecer las siguientes relaciones. Vamos a decir que el ángulo definido como WXG es congruente con el ángulo GEZ por ángulos alternos internos. Luego, decimos que la intersección entre la recta B y la recta XZ nos va a generar un punto I. A partir de esto, entonces podemos decir que el ángulo definido como XGH va a ser congruente con el ángulo EGF por puesto que estos dos ángulos son opuestos al vértice G. Luego vamos a construir un punto J de tal forma que éste nazca a partir de la intersección de la recta Q con la recta definida como XZ. Esto a partir de la intersección de rectas. Luego decimos que el ángulo definido como GJQ va a ser congruente con el ángulo IGH, puesto que son congruentes puesto que son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. También vamos a decir que el ángulo definido como FEG va a ser congruente con el ángulo IHG. Esto por
puesto que son ángulos alternos internos. Además, vamos a decir que el ángulo definido como EFI es congruente con el ángulo HIF, puesto que estos también cumplen el criterio de ser alternos internos. A partir de esto, entonces vamos a hacer la construcción de un paralelogramo nombrado como GHQJ. Luego, por propiedades de los paralelogramos, podemos decir que el ángulo GJQ va a ser congruente con el ángulo GHQ. Luego, la intersección de la recta definida como J y L nos va a generar el punto L. Luego, por ángulos alternos internos, podemos decir también que el ángulo definido como LHI es congruente con el ángulo HIF. Luego vamos a hacer la construcción de un punto definido como N que se genera a partir de la intersección entre la recta J y P. Luego, por ángulos correspondientes entre paralelas, podemos también establecer que los ángulos definidos como N, QJ es congruente con el ángulo GJQ. A partir de lo anterior, podemos entonces hacer la construcción de un triángulo definido como GHI. Luego, por el teorema de suma de ángulos internos de un triángulo y también ángulos congruentes, podemos decir que la medida del ángulo definido como IHG más la medida del ángulo definido como LHI más la medida del ángulo definido como GHQ es igual a 180. Por propiedades de los paralelogramos, tenemos que el ángulo definido como JQG va a ser congruente con el ángulo HGQ y el ángulo definido como HQG va a ser también congruente con el ángulo JGQ. Por ángulos opuestos al vértice, vamos a tener entonces que el ángulo definido como JGQ va a ser congruente con el ángulo TGI. Por ende, por transitividad entre las congruencias que hemos establecido de los ángulos, vamos a decir que los ángulos EFG va a ser congruente con el ángulo TGI. Lo cual nos permite establecer que la recta definida como QT va a ser paralela con la recta P. Luego, respecto a eso, entonces podemos establecer que el ángulo EGT es congruente con el ángulo GEF. Esto puesto que son ángulos alternos internos. También por el mismo criterio, podemos decir que el ángulo definido como EGT es congruente con el ángulo XYG. A partir de esto, entonces, por transitividad de el apartado 52 y 53 que estamos mostrando, podemos decir que el ángulo GEF es congruente con el ángulo XYG. Por ángulos correspondientes entre paralelas, también podemos establecer que el ángulo ZEF es congruente con el ángulo ZYG. Luego, por la definición de bisectriz, tenemos que el ángulo GEF es congruente con el ángulo ZEF. Luego, por transitividad de los apartados 54, 55 y 56, por transitividad establecemos que los ángulos X, YG es congruente con el ángulo ZYG. De tal forma, podemos concluir que la recta que hemos definido en un inicio de la construcción como QT es la bisectriz del ángulo XYZ.